Buenos días. Hola, Batela, buenos días. Gracias por venir. Gracias, Siéntate. permiso. ¿Cómo te fue llegando? Muy bien, gracias. ¿No está fácil de sitio? Sí, con facilidad. ¿Quieres tomar algo? Agua, eso. No, gracias, no estoy bien. Te he pedido que vengas hoy porque tienes un problema. Y es algo que necesitas resolver si quieres lograr algo en esta compañía. Perdón, un problema. ¿Qué quieres decir? ¿En serio quieres saber? No estoy segura, pero creo que necesito saberlo. Ok, entiendo. Resulta que tú tienes un problema. Tu familia lo sabe, tu pareja lo sabe, tus compañeros de trabajo lo saben. El problema es que tú no lo sabes. No te comprendo, estás queriendo decir que yo... Bueno, piensa en estos ejemplos como aperitivos. Esa ocasión en la que dijiste que ibas a levantarte más temprano para andar con más tiempo y así evitar los afanes y que te diera mal genio y terminar el día vuelto un caos. O la ocasión en que quisiste sorprender a tu pareja haciendo algo de lo que a él le gusta, pero por alguna razón lo justificaste con una excusa barata y no terminaste haciéndolo. O lo que es peor, la vez que le diste gusto y luego lo hiciste sentir mal porque tuviste que dejar de hacer esto o aquello para poderlo complacer. O la ocasión en la que le leías un cuento a tu ahijada y pasabas de a 2 páginas porque estabas segura que ella no se iba a dar cuenta. O la ocasión en la que sabías que debías pagar las facturas de la casa de tu madre, pero no lo hiciste porque pensaste que ella también lo podría hacer. Entonces las dejaste allá y te desentendiste. Y si piensas en tu estilo de trabajo, eres despectiva y condenatoria con los que te rodean, o te esfuerzas frecuentemente por hacer lo que tú consideras que es aceptable, o en ocasiones eres estrictamente condenatoria y otras veces simplemente finges blandura para lograr que tu equipo alcance las metas, aunque en el fondo sigas sintiendo desprecio por ellos. Eso fue un golpe bajo. Realmente me esfuerzo mucho por tratar a mi gente correctamente. Y estoy seguro que así es. Pero respóndeme algo. ¿Cómo te sientes cuando los tratas correctamente como tú dices? ¿Se diferencia eso en alguna manera de las veces que los has tratado despectivamente? En el fondo de ti misma crees que es diferente. No estoy segura de entender lo que me estás diciendo. Me refiero a lo siguiente. ¿Tú crees que debes mostrarte superior ante los demás? ¿Crees honestamente que debes trabajar muy duro para alcanzar el éxito en tu cargo al estar estancada con la clase de personas que estás atascada? Atascada. Sí, piénsalo y sabrás a qué me refiero. Bueno, supongo que es cierto. Hay muchas personas perezosas e incompetentes, pero ¿yo qué puedo hacer? Decírselos no suele ayudar. Trato de hacer las cosas de la mejor manera. A uno los soporto, a otro los motivo. Y siempre trato de sonreír. Pues la verdad, siento que hago las cosas de la manera correcta y me siento orgullosa de eso. Comprendo, pero para cuando hayamos terminado hoy no te sentirás tan orgullosa. Lo que haces es a menudo erróneo. ¿Cómo va a ser erróneo tratar a la gente correctamente? La verdad es que no los tratas correctamente y eso está causando más problemas de los que crees. ¿Qué quieres decir? Vas a tener que explicarme eso. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Puedo ayudarte a identificar cuál es tu problema y para eso es que estamos acá. Es más, y puedo ayudarte porque yo tengo el mismo problema. Para comenzar, necesitas conocer un problema que se haya ubicado justo en el núcleo de las ciencias humanas. Tienes pareja, ¿verdad? Sí, así es. Y recuerdas cómo comenzó todo ese montón de posibilidades que se abrían, la fantasía y la magia que tenías hacia el futuro. Lo recuerdo. A mí me ocurrió lo mismo. Déjame te cuento una anécdota que me sucedió hace algún tiempo. Yo era un joven administrador de empresas que arrancaba su carrera profesional y trabajaba para una transnacional muy importante. Mi responsabilidad era básicamente generar la estructura organizacional para que en los países sede la compañía pudiera crecer y consolidarse. En ese entonces también andaba muy enamorado de mi novia y le propuse matrimonio. Fijamos fecha para casarnos el 16 de diciembre. Así que entonces me dediqué a hacer todo el trabajo y a hacer todo de la mejor manera para dejarlo listo y así poder irme a disfrutar de una idílica luna de miel. Resulta que el 15
de diciembre recibí una llamada. Era el presidente de la compañía que me decía que tenía que estar en 3 días al otro lado del país para una reunión con el resto del equipo en el que estaban desarrollando un importante proyecto. ¿Por cuánto tiempo? Le pregunté. Me dijo, pues pueden ser 3 semanas o pueden ser 3 meses. Vamos a estar allí el tiempo que sea necesario para cerrar el trato. Yo la verdad me sentí bastante mal, eso me fue un baldado de agua fría, pues me puse a pensar en dejar a mi recién casada esposa en plena luna de miel, pleno periodo de luna de miel sola, para yo irme lejos. La verdad que eso fue bastante incómodo, pero en fin, me casé y tomé un avión y viajé al sitio de la reunión. Pues como era de esperarse, fui el último en llegar. Y me tocó ocupar la última oficina disponible en el piso 22. Toda la acción se desarrollaba en el piso 25, pero yo tenía que estar 3 pisos abajo, solo, con todo el montón de trabajo y la foto de mi recién casada esposa. Hice de tripas corazón y empecé a trabajar. Por esos días comía en la cafetería, comía bastante mal, iba, comía algo, regresaba, seguía trabajando. La verdad es que subía poco al piso 25, solo a llevar como ya las revisiones y las maquetas finales del proyecto. En esos 10 días creo que me regañaron como 2 veces, porque no entregué a tiempo y no estaba como muy al tanto de las actualizaciones. Y para rematar, me doy cuenta que en la sala del auditorio del piso 25 servían comida a cualquier hora, de forma que uno podía ir, comer y seguir trabajando. Y yo no lo sabía, no me lo han dicho. Bueno, la verdad es que al fin se entregaron todos los documentos y el presidente me llamó la atención porque me preguntó por cosas en las que yo no había pensado, y es que yo tenía que haber pensado en eso, eran cosas en las que él no tenía por qué haberse ocupado. Ahora permíteme hacerte una pregunta. Según lo poco que te he contado de esa experiencia, ¿tú crees que yo me encontraba realmente comprometido con redactar bien los documentos para que el trato saliera bien para ambas partes? No, realmente no lo creo. Da la impresión de que no te entregaste de lleno al proyecto, estabas preocupado en otra cosa. Sí, en efecto, no estaba entregado. ¿Y tú crees que el presidente se dio cuenta? Creo que después de esos 10 días fue evidente. ¿Tú crees que con esa actitud él habría podido pensar que yo me había integrado con la visión del asunto, o que estaba comprometido con llevarlo a feliz término, o que estaba siendo útil para el resto de los integrantes del proyecto? No, no lo creo así. Al aislarte, estabas arriesgando el resultado del acuerdo. Creo que tienes razón. Me había convertido en un problema. Pero, contéstame algo. ¿Cómo crees que yo habría reaccionado si alguien me hubiera acusado de no estar comprometido, de no estar colaborando? ¿Crees que yo habría estado de acuerdo con esa opinión? No, creo que te hubieras puesto a la defensiva si alguien te lo hubiera dicho así. Tienes toda la razón, pero es que piénsalo. ¿Quién había tenido que dejar sola a una recién casada esposa para acudir a esa reunión? Yo. ¿Quién tenía que trabajar 20 horas seguidas? Yo. ¿Quién tenía que estar trabajando 3 pisos abajo de donde ocurría toda la acción? Yo. ¿Y a quién no se le dijo nada de detalles tan sencillos como por ejemplo lo de la alimentación? A mí. Es que en ese orden de ideas, desde mi punto de vista, ¿quién le estaba poniendo las cosas difíciles a quién? Supongo que pensabas que los demás eran la principal causa del problema. Puedes estar segura de eso. ¿Y qué me dices de estar comprometido, colaborar o asumir la visión? Te das cuenta que desde mi perspectiva no solo estaba comprometido, sino que bien habría podido ser la persona más comprometida del proyecto. Es que después de todo, a nadie le habían puesto más dificultades que a mí, y sin embargo yo seguía trabajando duro. Es cierto, seguramente te sentiste de esa manera. Ahora piensa en el problema. Yo no estaba comprometido, no colaboraba, no asumía la visión del proyecto y solo le causaba dificultades a los demás. Todo eso supone un problema, pero hay un problema aún mayor, y es de lo que ahora tú y yo vamos a hablar. El mayor problema de todos era que yo no podía darme cuenta de que tenía un problema. Y es que no se le puede encontrar solución a un problema como por ejemplo el de la falta de compromiso si antes no se le encuentra solución al mayor problema de todos, que es el no poder darse cuenta que no estoy comprometido del todo. Aquella insistente ceguera que tenía en ese momento tiene un nombre. Los filósofos la llaman autoengaño. Yo prefiero decirle estar dentro de la caja. Y es que cuando hablamos de autoengaño, yo suelo decir que estamos dentro de la caja. Así estaba yo en ese momento. Estaba, digamos que ciertamente atascado en esa situación porque no sabía que podía tener un problema. No veía las cosas desde otra perspectiva que no fuera la mía. Y entonces por eso me resistía a creer que la verdad o la realidad fuera otra. Así pues estaba dentro de la caja, apartado, cerrado y ciego.
¿Crees que eso tiene sentido? Claro, capto la idea. Y es que en el día a día no hay nada más común que el autoengaño, pues está presente en todo lo que nos rodea, en el hogar, en la academia, en el trabajo, sobre todo en el trabajo. En las organizaciones sí sé que practica el autoengaño con ganas. Por ejemplo, en tu posición, piensa en alguien que tú has visto que suele comportarse de forma errónea y piensa si esta persona sabe o no que lo está haciendo mal. Si conozco a alguien así. Bien, pues ahí te va esta pregunta. Esta persona en la que estás pensando sabe que está equivocada del mismo modo en que tú consideras que está equivocada. No, ciertamente no. Y eso es lo que suele suceder. Identifica a alguien con un problema y por lo general será alguien que se niega a aceptar las opiniones de los demás. Eso es autoengaño, la incapacidad de darse cuenta de que uno tiene un problema. ¿Recuerdas que ahora te dije que hay un problema de las ciencias humanas que debes conocer? Sí, Bueno, el problema es ese precisamente, el autoengaño, la caja. Para exponértelo mejor te voy a contar una historia. ¿Has oído hablar de Ignaz Semmelweis? no, ni idea. Una enfermedad o algo así. No, 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 pero parecido, casi. Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro de origen alemán, especializado en obstetricia, que vivió a mitad del siglo XIX. Trabajó en el Hospital General de Viena, en ese tiempo una importante institución de investigación, donde intentó llegar hasta el fondo del horrendo índice de mortalidad existente entre las mujeres de la sala de maternidad. En la sección donde trabajaba Semmelweis, el índice de mortalidad era de 1 por cada 10 parturientas. Imagínatelo, 1 de cada 10 mujeres que llegaba para dar a luz moría. Qué miedo. Oye, es de tener miedo. El Hospital General de Viena tenía tan aterradora fama que algunas mujeres llegaban a dar a luz en la calle y solo después acudían al hospital. La acumulación de síntomas asociados con esas muertes se conoció como fiebre puerperal. La ciencia médica convencional de la época aplicaba un tratamiento separado a cada síntoma. Por ejemplo, la inflamación significaba que el exceso de sangre acumulada generaba la hinchazón, de modo que sangraban al paciente o le aplicaban sanguijuelas. Si tenían problemas de respiración, la respiración se veía dificultosa, significaba que el aire era malo, así que mejoraban la ventilación y así sucesivamente. Pero nada funcionaba. Más de la mitad de las mujeres que contraían la enfermedad morían al cabo de pocos días. Poco a poco Semmelweis se obsesionó con el problema, sobre todo al descubrir por qué el índice de mortalidad en una sección de la sala de maternidad era más elevado que en la otra. La única diferencia evidente entre las dos secciones era que la de Semmelweis estaba atendida por médicos, mientras que la otra estaba atendida por comadronas. No podía ver cómo explicar la diferencia, así que trató de igualar todos los demás factores entre las pacientes de maternidad, de igual manera que estandarizó todo, desde las posturas para dar a luz hasta la ventilación y la dieta. Estandarizó incluso la forma en que se lavaba la ropa. Examinó todas las posibilidades, pero no encontró respuesta alguna. Entonces ocurrió algo curioso. Durante 4 meses estuvo fuera de visita en otro hospital y tras su regreso descubrió que durante su ausencia el índice de mortalidad había descendido significativamente en su sección de la sala. No sabía por qué, pero estaba claro que había descendido. Se propuso encontrar la razón. Gradualmente su investigación lo llevó a pensar en la posible importancia de la investigación hecha por los médicos en cadáveres. Cadáveres. Sí, recuerda que el Hospital General de Viena era un hospital universitario y de investigación. Muchos de los médicos dividían su tiempo entre la disección de cadáveres y el tratamiento de los pacientes vivos. Nadie había visto ningún problema en esa práctica porque todavía no se tenía un amplio conocimiento sobre los gérmenes. Lo único que se conocía eran los síntomas. Al examinar sus propias prácticas, Semmelweis descubrió que la única diferencia significativa era que él mismo pasaba mucho más tiempo realizando disección de cadáveres. A partir de esas observaciones, desarrolló la teoría de la fiebre puerperal, que se convirtió en la precursora de la teoría de los gérmenes. Llegó a la conclusión de que partículas de los cadáveres y de otros pacientes enfermos se transmitían a los demás pacientes sanos en las mismas manos de los médicos. Así que instituyó de inmediato la política de exigir que todos los médicos se lavaran las manos meticulosamente con una solución de cloruro y lima antes de examinar a cualquier paciente. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? El índice de mortalidad descendió inmediatamente a 1 de cada 100. Así que por lo tanto tenía razón. Los mismos médicos eran los portadores. De hecho, el mismo Semmelweis comentó con tristeza en cierta ocasión: solo Dios sabe el número de pacientes que murieron prematuramente por mi causa. Imagínate lo que es tener que vivir con eso.
Pues bien, existe un germen similar que se extiende a lo largo y ancho de los escenarios en los que interactuamos a diario. Y como es de consecuencia lógica, en las organizaciones este germen causa desastres de proporciones bíblicas. Es un germen que está presente en mayor o menor medida en todos y cada uno de nosotros. Pero es un germen que se puede aislar y tratar efectivamente. ¿Qué es? Eso precisamente es lo que hemos estado hablando, el autoengaño, la caja, o más bien, el autoengaño es la enfermedad. Vamos a hablar del germen que la provoca. Pero para comenzar quiero compartirte algo bastante particular. ¿Ya conocías el lugar? No, nunca. Ah, bueno, vamos para que lo conozcas. Vamos. Bueno, eso tan particular que quería compartirte es que resulta que hace algunos años, en el piso 3, había dos personas que siempre parecía que andaban a las greñas, lo que generaba bastante incomodidad con el grupo de trabajo. En cierto momento una de ellas se me acercó y me dijo, bastante desesperado, no sé qué hacer con esto. Por más que me esfuerzo en que Juan responda y coopere conmigo, parece que a él no le importa lo que yo hago. Yo me esfuerzo por invitarlo a almorzar, preguntarle por su familia, pero no importa lo que haga. A Juan parece no importarle. No sé qué hacer. Entonces le dije, ¿y has pensado en la posibilidad de que Juan no responde porque realmente sabe que no estás interesado en él, sino que estás más bien interesado que Juan piense o crea que tú estás interesado en él? Es que piénsalo bien. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? ¿Juan o lo que Juan pueda pensar de ti? Después de eso creo que Carlos se sorprendió un poco y ya replanteó más las cosas. Creo que fue algo doloroso, pero se dio cuenta realmente de lo que estaba haciendo. Lo que planteo aquí es que siempre podemos darnos cuenta de lo que sienten los demás hacia nosotros. Con muy poco tiempo siempre podemos detectar si nos quieren engañar, mentirnos o jugar con nosotros. Siempre podemos detectar la culpa oculta bajo el barniz de la amabilidad y por lo general siempre nos resentimos por ello. No importa que la otra persona intente arreglar la situación dando vueltas alrededor de nosotros, sentándose en el borde de una silla para practicar la escucha activa, invitarnos a almorzar, preguntarnos por nuestra familia, porque a lo que nosotros realmente respondemos es a cómo nos considera esa persona cuando hacemos lo que hacemos. Por lo tanto, hay algo más profundo que el comportamiento o la habilidad. ¿Algo más profundo? Sí, ¿Y qué es eso más profundo? de lo que hemos venido hablando, el autoengaño, determinar si estamos dentro o fuera de la caja. Como ya hemos dicho, la gente responde principalmente a lo que sentimos por los demás en el interior, al margen de lo que hagamos exteriormente. Y lo que sentimos por los demás depende de si estamos dentro o fuera de la caja con respecto de ellos. Permíteme te lo ilustro con dos ejemplos. Hace aproximadamente un año fui a Bogotá en un vuelo sin reserva de tiquetes. Había llegado lo suficientemente temprano como para conseguir uno de los primeros tiquetes de embarque. En ese momento le escuché decir al auxiliar de vuelo que no se habían vendido todos los asientos, por lo tanto había la posibilidad de que me pudiera sentar solo, sin alguien que me acompañara. Abordé el avión y me sentí muy bien al encontrar uno de los puestos que más me encanta. Justo después de la mitad del avión hacia atrás, detrás del ala, puesto de ventanilla con otro libre al lado. Me ubiqué, puse el maletín en ese asiento, abrí el periódico y me puse a leer. Recuerdo que miraba por encima del periódico cuando entraban los pasajeros buscando puesto y esperaba que ninguno se le antojara poderse sentar al lado mío. Ante la menor señal de lenguaje corporal indicativa de que se consideraba el puesto donde estaba mi maletín como algo disponible, yo extendía más el periódico buscando hacer de ese sitio lo menos deseable posible. ¿Captas la idea? Perfectamente. Ahora permíteme hacerte unas preguntas. ¿Qué comportamientos estaba teniendo yo en el avión? ¿Qué
¿Cuáles eran algunas de las cosas que hacía? Bueno, para empezar, te estabas comportando como una especie de estúpido. Ciertamente, pero no me refiero a eso, no por ahora. Quiero decir, ¿qué acciones concretas realicé en el avión? ¿Qué cosas hacía? ¿Cuál era mi comportamiento exterior? Bueno, veamos, estabas ocupando dos asientos, leías el periódico, observabas las personas que posiblemente podían sentarse a tu alrededor y a un nivel más básico estabas sentado. Está bien, ahora veamos. Mientras yo estaba realizando todos esos comportamientos, ¿cómo veía a las personas que buscaban puestos? ¿Qué eran ellas para mí? Yo diría que las veías como una amenaza, o quizás como una molestia o un problema o algo así. Muy bien. ¿Dirías que consideraba el derecho de esas personas a buscar asiento tan legítimo como el mío? En absoluto, lo que contaban eran tus propias necesidades, las de los demás pasaban a un segundo plano. Por lo que dices, da la impresión de que te considerabas a ti mismo el rey del gallinero. Bien dicho, bien dicho. Tienes razón. En ese avión, si los demás contaban para algo, sus necesidades y deseos eran muchísimo menos importantes que los míos. Compara ahora esa experiencia con esta ocurrida hace aproximadamente 6 meses. Veníamos mi socio y yo ultimando detalles para una reunión con un potencial cliente. Dicho sea de paso, era un cliente bastante importante. De algún modo ocurrió un error en la asignación de los asientos y nos encontramos con que no podíamos sentarnos juntos. El avión ya estaba lleno y el auxiliar de vuelo tenía serios problemas para encontrar cómo sentarnos juntos. Mientras esperábamos allí en el pasillo, desde el lado de atrás del avión se nos acercó una señora con un periódico doblado y nos dijo: disculpen, parece ser que ustedes necesitan sentarse juntos. Si quieren, al lado del mío hay uno disponible, pueden sentarse juntos allí y yo no tengo ningún problema en ocupar uno de los asientos de ustedes. Ahora piensa en esa mujer. ¿Cómo crees que nos vio? ¿Acaso como molestias, amenazas o problemas? De modo alguno, al parecer los consideró simplemente como personas que necesitaban conseguir asientos contiguos. Ahora compara a esa mujer conmigo. ¿Dio ella prioridad a sus necesidades y deseos como yo había dado a los míos? No parece que fuera así. Todo parece indicar que desde el punto de vista de ella y teniendo en cuenta las circunstancias, sus necesidades y las de ustedes tuvieron la misma importancia para ella. Correcto. Aquí tenemos pues dos situaciones en las que hay una persona sentada en un avión junto a un asiento vacío, leyendo sensiblemente el periódico y observando a los demás que todavía buscan asientos vacíos en el avión. Eso es lo que sucedía en la superficie en cuanto al comportamiento. Pero observa lo diferente que fue aquella experiencia aparentemente similar para aquella mujer y para mí. Yo menosprecié a los demás, ella en cambio no. Yo me sentía ansioso, tenso, irritado, amenazado y enojado, mientras que ella no parecía experimentar ninguna de esas emociones negativas. Yo estaba allí sentado, culpabilizando a los demás que pudieran interesarse en el asiento donde había dejado mi maletín. Pues quizás alguno pareciese muy feliz, otro me mirase ceñudo, pues otro tuviera excesivo equipaje de mano, otro pareciese muy parlanchín, y así sucesivamente. La mujer por su parte no parece que culpabilizara a nadie, sino que al margen de que se sintiera feliz, ceñuda, cargada con equipaje de mano, parlanchina o no, comprendió que nosotros necesitábamos sentarnos juntos, y siendo así, ¿por qué el asiento vacío que tenía al lado de ella? Y en este caso, incluso su propio asiento no era nuestro con tanto derecho como suyo. Allí donde yo solo había visto molestias, amenazas y problemas, ella vio solo a dos personas que necesitaban sentarse juntas. Ahora tengo otra pregunta que hacerte. ¿No es cierto que las personas que abordaron ambos aviones eran gentes con esperanzas, necesidades, temores y problemas comparables entre ellos y que todas, en mayor o menor medida, necesitaban un lugar donde sentarse? Estoy de acuerdo con eso. Pues si eso es cierto, yo tenía un gran problema, porque en ese momento no estaba viendo a las personas del avión de ese modo. En ese momento, de algún modo, consideraba que yo tenía más derechos o era superior al resto de las personas que buscaban dónde sentarse. Me había autoproclamado como el rey del gallinero, como bien dijiste, y a todos los demás los veía como inferiores a mí y menos merecedores que yo. Observa ahora que mi visión, tanto de mí mismo como de los demás, se hallaba totalmente distorsionada de lo que hemos acordado que era la realidad. Es decir, que todos éramos personas con más o menos la misma necesidad de sentarnos. Así pues, mi visión del mundo era una forma sistemáticamente incorrecta de ver a los demás y a mí mismo.
De algún modo consideraba a los demás como mucho menos de lo que eran, como objetos, cuyas necesidades y deseos eran mucho menos legítimos que los míos. Era incapaz de ver problema alguno en lo que estaba haciendo. Me estaba autoengañando, o si lo prefieres, estaba dentro de la caja. Por su parte, la mujer que nos ofreció su asiento en el avión vio las circunstancias y a nosotros mismos sin prejuicios. Vio a los demás como lo que eran, personas como ella, con necesidades y deseos similares. Vio el panorama sin tapujos. Estaba fuera de la caja. Así pues, las experiencias de las dos personas, aunque mostraban los mismos comportamientos externos, fueron diametralmente diferentes. Las cosas son así. Al margen de lo que yo esté haciendo en la superficie, ya sea estar sentado, mirar que los pasajeros ingresan, leer el periódico o lo que sea, me encuentro en una de dos formas fundamentales mientras lo hago. O bien veo a los demás directamente como lo que son, es decir, personas como yo con necesidades y deseos tan legítimos como los míos, o no los veo así. Es decir, me experimento a mí mismo como una persona entre la gente o me experimento a mí mismo como la persona entre objetos. En el primer caso estoy fuera de la caja, en el segundo estoy dentro. ¿Te parece que tiene sentido? No estoy muy segura. Permíteme exponerte una situación para que me indiques cómo encaja dentro de lo que me acabas de explicar. Me parece muy bien. A la vuelta de la esquina, desde mi departamento, hay una sala de conferencias la cual acudo a menudo para pensar y reflexionar acerca de las estrategias que debo seguir. La gente de mi departamento sabe que esa sala es una especie de segundo despacho para mí. Después de algunos inconvenientes ocurridos el mes anterior, ahora tienen el cuidado de no programar nada en ella sin mi conocimiento previo. La semana pasada, sin embargo, una de las empleadas entró y utilizó la sala. Y no solo eso, sino que borró todas las notas que yo había dejado en el tablero. ¿Apruebas una cosa así? No, eso está mal. No debió haberlo hecho. También a mí me lo pareció. Me puse furiosa. Tardé un tiempo a reconstruir todo lo que había hecho y todavía no estoy segura si pude recuperarlo todo. Llamé inmediatamente a la mujer en cuestión a mi oficina y me negué a estrecharle la mano. Ni siquiera sin pedirle que se sentara, le dije que jamás se le ocurriera volver a hacer algo así si no quería empezar a buscarse un nuevo trabajo. ¿Cómo crees que encaja eso en el autoengaño? Bueno, déjame hacerte unas pocas preguntas y quizás puedas contestarte tú misma la cuestión. Dime qué clase de sentimientos y pensamientos experimentaste hacia esa mujer al descubrir lo que ella había hecho. Bueno, supongo que pensé que fue poco cuidadosa. De hecho, fue descuidada. Y supongo que pensé que fue una estupidez de su parte hacer lo que hizo sin consultarle antes a nadie. Y también pensé que fue presuntuosa y abiertamente autosuficiente. A mí también me lo parece así. ¿Algo más? No que yo recuerde. Ahora dime, ¿sabes para qué quería utilizar esa mujer la sala? Pues la verdad no. De todos modos, ¿eso qué importa? Eso no cambia el hecho de que no debió haberla utilizado, ¿verdad? Probablemente no, pero contéstame esta pregunta. ¿Sabes su nombre? No, supongo que no y no lo recuerdo. Veamos ahora la pregunta que realmente quisiera que considerases. Suponiendo que esa mujer es tan descuidada, presuntuosa y estúpida, ¿supones tú que ella es tan descuidada, presuntuosa y estúpida como la acusaste de ser cuando sucedió el incidente? En realidad yo no la acusé. Probablemente no directamente con palabras, pero dime una cosa, ¿has tenido alguna relación con ella después del incidente? Sí, tan solo una vez. Quisiera que imaginaras que tú eras ella cuando se encontraron. ¿Qué crees tú que sintió ella hacia ti? Sí, ahora que lo pienso, me temo que no manejé muy bien la situación. Regresemos a mi pregunta anterior. ¿Crees que la visión que tenías de esa mujer en aquel momento la hizo sentir sistemáticamente peor de lo que ella se sentía? Sí, supongo que sí, pero eso no cambia el hecho de que ella hizo algo que no debería haber hecho, ¿verdad? En modo alguno, pero ya llegaremos a eso. Ahora la pregunta que deseo que te hagas es, dejando al margen si lo que hizo esa mujer fue correcto o incorrecto, la visión que tuviste de ella fue más parecida a la que tuve yo de la gente en el avión o más parecida a la que tuvo la mujer del otro avión hacia nosotros. Piénsalo del siguiente modo. ¿Consideraste a la mujer como una persona con esperanzas y necesidades similares a las tuyas o fue un objeto para ti, una amenaza, una molestia o un problema? Supongo que solo fue un objeto para mí. Así que ahora, ¿cómo crees que aplicaría todo lo que hemos hablado sobre el autoengaño? ¿Dirías que estabas dentro o fuera de la caja? Supongo que probablemente estaba dentro. Merece la pena pensar en ello, porque esa distinción revela lo que hay detrás del éxito de personas realmente extraordinarias. Y ese es el legado y obsequio que el presidente y fundador de esta compañía nos ha otorgado. Él solía estar fuera de la caja, era capaz de ver las cosas directamente, veía a los demás como lo que eran,
personas. Y descubrí una forma de construir una empresa de personas que en esa forma comprendían las cosas en mayor medida que el resto de las personas de la mayoría de las compañías. Si quieres conocer cuál es el secreto del éxito de esta compañía, es el hecho que hemos desarrollado una cultura organizacional en la que invitamos a las personas a tratar a los demás como personas. Y al ser tratados y considerados de esa manera, la gente responde en consecuencia. Las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Quiero decir, si el secreto de la compañía fuera tan elemental, todo el mundo nos habría imitado ya. No me malinterpretes, no desprecio en modo alguno la importancia de adquirir personas habilidosas o trabajar largas y duras horas, o cualquier serie de cosas que son importantes para el éxito de esta compañía. Pero mira que las otras empresas han imitado todo esto y aún no alcanzan nuestros resultados. Y eso se debe sencillamente a que no saben hasta qué punto las personas inteligentes son mucho más inteligentes, las habilidosas son mucho más habilidosas y las dispuestas y comprometidas a trabajar más duro, trabajan más duro cuando ven y son vistas como personas. Y a propósito, la mujer se llama Sandra Cardona, ¿Quién? ¿Qué mujer? la persona a la que te negaste a darle la mano. Ella se llama Sandra Cardona. Es importante conocer el nombre de las personas. He descubierto que si no me intereso en conocer el nombre de las personas, probablemente no estaré realmente interesado en ella como persona. Ello no quiere decir que funcione necesariamente a la inversa. Es decir, puedo conocer los nombres de todas y cada una de las personas, pero eso no va a evitar que sean solo objetos para mí. Pero si ni siquiera trato de realizar el esfuerzo de recordar el nombre de alguien, eso en sí mismo ya es para mí una indicación de que probablemente trato a esa persona como un objeto y de que estoy metido en la caja. Supongo que piensas que metí la pata. Lo que piense yo realmente no es importante, lo importante es lo que pienses tú. Bueno, me siento muy mal. Por un lado, creo que le debo una disculpa a Sandra Cardona, pero por otro lado, sigo pensando que ella no debería haber ingresado a esa sala y mucho menos haber borrado nada sin consultar primero. ¿Te parece posible tener razón en ambos aspectos? ¿Qué? ¿Tener la razón y estar equivocado al mismo tiempo? ¿Cómo es posible eso? Sí, piénsalo del siguiente modo. Dices que Sandra no debió haber entrado a la sala y haber borrado cosas que otro escribió sin haber consultado antes si podía hacerlo. ¿Es cierto? Así es. Y eso es algo que a mí también me parece perfectamente razonable. Por otro lado, dices que en esa situación lo más correcto sería decirle que no volviera a hacerlo. ¿No es cierto? Al menos eso es lo que me parece. Y a mí también. Entonces, ¿qué fue lo que hice mal? Porque eso fue exactamente lo que hice. Y en efecto eso fue lo que hiciste. Pero queda una pregunta más que responder. ¿Estabas dentro o fuera de la caja cuando lo hiciste? Ya comprendo. No se trata necesariamente de que hubiese hecho algo mal, sino que aun siendo correcto lo hice de la manera equivocada. Veía a Sandra como un objeto. Estaba dentro de la caja. Exactamente. Y si haces lo que superficialmente pueda considerarse como correcto, pero desde dentro de la caja, estás invitando a recibir del otro una respuesta diferente y menos productiva que la que recibirías si estuvieses fuera de la caja. Porque recuérdalo, la gente reacciona no a lo que tú haces, sino a cómo lo haces. Es decir, si estás dentro o fuera de la caja. ¿Te preocupa algo? Realmente no. Bueno, sí, me debato internamente por una cosa. Adelante, cuéntame. No hago más que pensar cómo dirigir una empresa considerando constantemente a los demás como personas. Quiero decir, no termina uno por verse arrollado con esa actitud. Quizás sea algo adecuado para aplicar en la vida familiar, por ejemplo, pero ¿no te parece un poco irracional pensar que sea de ese modo también en el trabajo cuando se tiene que actuar con rapidez y decisión? Muy buena pregunta, porque precisamente de eso quiero que hablemos a continuación. Primero piensa en Sandra, en la forma en que tuvo de manejar la situación. Imagino que a partir de ahora nunca más volverá a utilizar la sala de conferencias. Posiblemente no. Y puesto que eso era lo que deseabas transmitirle, supongo que creerás que tu entrevista con ella fue todo un éxito. En cierto modo sí, creo que eso es correcto. Es bastante justo, pero pensemos un poco y vayamos más allá de la sala de conferencias. ¿Crees tú que al haberle transmitido ese mensaje estando dentro de la caja, la invitaste a ser más o menos creativa y entusiasta en su trabajo? Supongo que tienes la razón. Quizás resolviera el problema de la sala de conferencias, pero seguramente he creado otros problemas con mi actitud. Y merece la pena pensar en eso. Pero la pregunta planteada profundiza algo más. Veamos cómo podemos abordarla. Entonces tu planteamiento presupone que nuestras actitudes cuando estamos fuera de la caja son blandas y cuando estamos dentro de la caja son duras.
De ahí entonces que te preguntas si es posible dirigir o no una empresa estando todo el tiempo fuera de la caja. Entonces yo te pregunto, ¿es la distinción entre estar fuera o dentro de la caja algo que tiene que ver con el comportamiento? No estoy segura. Recuerda que la mujer del avión y yo presentamos los mismos comportamientos exteriores, pero nuestras experiencias fueron completamente diferentes. Yo estaba dentro de la caja y ella estaba fuera. ¿De acuerdo? Para contextualizar un poco más, quiero compartirte algo. Ya llevaba un mes trabajando en esta compañía y llegó el momento de asistir a la primera junta importante. Y el presidente y fundador de la compañía iba a estar allí. Todos habíamos sido previamente comisionados para cumplir con unas tareas. Yo me esforcé al máximo para cumplir con todas menos con una que consideré poco importante. Llegué a la junta, rendí los informes y me excusé por no haber cumplido con esa única tarea, argumentando que había dedicado mucho más tiempo a los asuntos realmente relevantes como análisis y estadísticas. Ante esto, el presidente se dirigió a Mónica, su mano derecha, y le pidió que por favor se hiciera cargo de esa tarea. La reunión prosiguió y pude darme cuenta que fui el único que había dejado una tarea pendiente. Al finalizar la junta, organicé todos mis documentos y solo quería alejarme de allí. No me sentía parte de ese equipo de trabajo. Cuando salía sentí una mano en mi hombro y al girarme descubrí que era Thomas, el presidente de la compañía, quien me miraba fijamente pero sin agresividad y me preguntó, ¿te importaría que te acompañara a tu oficina, John? Yo le dije no me importa. Y la verdad me sorprendió que no me importara. Cuando llegamos, él se dirigió a mí con firmeza pero muy gentilmente me dijo, John, estamos felices de contar contigo en nuestro equipo. Tu llegada ha sido muy importante para la compañía, pero no vas a volver a dejarnos a medio camino con las cosas importantes, ¿verdad? No, Tomás, no voy a volver a dejarlos a medio camino con las cosas importantes, le dije. Admito que en otras circunstancias, recibir una retroalimentación de mi jefe hubiera dado todo el pie para indisponerme con él y mandar al carajo el futuro de las buenas relaciones. Pero Tomás me dio una valiosa lección ese día, ya que en lugar de juzgarme, atacarme o reprocharme, hizo que yo entendiera la importancia de pertenecer a un equipo. Y eso, en lugar de producirme descontento, promovió en mí el más alto de los compromisos. Entiendo que te debatas entre que si ser duro o blando con las personas dentro de una compañía afecte en una forma u otra. Pero créeme, existe una manera de no ser ni duro ni blando y sin embargo alcanzar los objetivos. ¿Y qué me dices de ti? ¿Cómo caracterizarías tu comportamiento con Sandra? ¿Fue duro o blando? Duro, posiblemente demasiado duro. ¿Sí ves? Hay dos formas de ser duro. Puedo tener un comportamiento muy duro y sin embargo estar fuera o dentro de la caja. Por lo tanto, la distinción no está en el comportamiento, sino en la forma de ser cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, ya sea duro o blando. Veamos otra forma de enfocarlo. Si estoy fuera de la caja, veo a los demás como personas. ¿Te parece? Sí, Entonces la pregunta es, ¿acaso lo que una persona necesita siempre es blandura? no, supongo que no. A veces las personas necesitan un poco de dureza como estímulo. Y tu experiencia con Sandra es una prueba de ello. Ella necesitaba que se le dijera que había hecho mal al borrar las notas de otras personas. Y cabe suponer que transmitir ese mensaje puede considerarse como duro desde el punto de vista del comportamiento. La cuestión que examinamos es que resulta posible transmitir esa clase de mensaje duro y seguir estando fuera de la caja. Pero solo se puede estar fuera de la caja si quien recibe el mensaje es una persona para quien lo transmite. Eso es lo que significa estar fuera de la caja. Y veamos ahora la razón de que esto sea tan importante. ¿Qué mensaje duro invitó a una respuesta más productiva? ¿El tuyo o el de Tomás? El de Thomas. A mí también me lo parece así. Así que en lo que respecta al comportamiento duro, las alternativas parecen claras. Podemos ser duros e invitar al otro a la productividad y al compromiso, o podemos ser duros e invitarle a generar una actitud de resistencia y mala voluntad. No se trata entonces de decidir entre ser duro o no serlo. Se trata de estar en la caja o no. Cuando estamos dentro de la caja tenemos una visión distorsionada de la realidad y no podemos ver con claridad ni a nosotros mismos ni a los demás. Nos autoengañamos y eso genera una gran cantidad de problemas para todos aquellos que nos rodean. Teniendo todo esto en cuenta, quiero pedirte que pienses en la gente que te rodea, tanto si pertenece a tu área como si no, y te preguntes si estás dentro o fuera de la caja con respecto de ellos. Y no pienses en las personas como una masa de gente, piensa en ellos como individuos.
Es posible estar simultáneamente dentro de la caja con respecto de unas personas y fuera de la caja con respecto de otras. Piensa en las personas. Está bien, lo haré. Gracias, John. Todo eso ha sido muy interesante y me ha dado mucho en qué pensar. Pues eso no es nada comparado con todo lo que tendrás que pensar el día de hoy. Tenemos que abordar el tema de cómo salimos de la caja. Pero primero, quiero que comprendamos cómo entramos en la caja. Y para esto nada mejor que compartirte una anécdota. Al principio te va a parecer una anécdota un tanto estúpida. Es más, ni siquiera tiene que ver con el trabajo, la aplicaremos al trabajo más adelante. En todo caso, es una anécdota muy sencilla e incluso hasta vulgar, pero que ilustra perfectamente cómo entramos en la caja. Una noche hace ya bastantes años, cuando David todavía era un bebé, me despertaron sus gemidos y llantos. Recuerdo que miré el reloj, era la 1 de la madrugada. En ese instante tuve la impresión, la sensación o el sentimiento de algo. El pensamiento de que debía hacer algo. Levántate y atiende a David para que Nancy pueda dormir. Esa clase de sensación es muy básica. Todos somos personas. Yo he crecido como persona, igual que tú. Y cuando estamos fuera de la caja y vemos a los demás como personas, experimentamos una sensación muy básica con respecto de los demás. Es decir, son como yo. Tienen esperanzas, necesidades, preocupaciones y temores. Y de vez en cuando, como resultado de esa sensación, surge en nosotros la impresión de que hay cosas que debemos hacer por los demás. ¿Comprendes lo que quiero decir? Desde luego, está bastante claro. Pues aquella fue una de esas ocasiones. Sentí el deseo de hacer algo por Nancy. ¿Y sabes qué hice? Nada. Me quedé allá acostado en la cama oyendo llorar a David. Se podría decir que traicioné mi sensación de lo que debería haber hecho por Nancy. Con esto quiero decir que al ir en contra de mi sensación de lo que consideraba apropiado, traicioné mi sentido de cómo debería ser con respecto de la otra persona. Así que a eso lo llamamos autotraición. Y la autotraición es lo más común que existe en el mundo. Permíteme, te lo expongo con otro ejemplo. Ayer estuve en el centro de exposiciones y abordé el ascensor. La puerta automática empezó a cerrarse cuando vi que otra persona doblaba apresuradamente la esquina y corría hacia la puerta. En ese mismo instante tuve la sensación de que debía hacer algo para que no se cerrara y que pudiera entrar. Pero no hice nada, simplemente dejé que se cerrara. Lo último que recuerdo es que vi su mano extendida. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Estoy seguro que sí. Pues cosas como esas son ejemplos de autotraición, momentos en los que sentí la necesidad de hacer algo por alguien, pero no lo hice. Si piensan, no es una idea grandiosa, sino tan sencilla como suena. Pero los efectos que de ella derivan son asombrosos y extraordinariamente complicados. A ver, me explico. Regresemos ahora a la anécdota del bebé que llora. Tuve la sensación de que debía levantarme para que Nancy siguiera descansando, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí acostado. Y mientras estaba acostado, oyendo a nuestro hijo llorar, ¿cómo crees que empecé a ver y sentir a Nancy? Bueno, probablemente como perezosa, Está bien, perezosa. desconsiderada, quizá desagradecida con todo lo que hacías, hasta insensible, ¿Y qué te parece? ¿Crees que Nancy estaba realmente dormida? quizás, aunque lo dudo. Agreguemos simulador entonces a la lista. Así pues, desde la perspectiva de ese momento, si Nancy fingía estar durmiendo y dejaba llorar al bebé, ¿cómo crees que podría conceptuarla como madre Probablemente bastante mala. y como esposa? Lo mismo, bastante mala, desagradecida, como alguien que no te hace caso y todo eso. A ver, o sea que una vez que me hube traicionado a mí mismo, podríamos imaginar que comencé a ver a mi esposa como desconsiderada, desagradecida, que no me hace caso, insensible, simuladora, mala madre, mala esposa. Y en efecto, así fue como empecé a ver a Nancy. Y después de haberme traicionado, ¿cómo crees que empecé a verme a mí mismo? Probablemente empezaste a verte como la víctima, como el pobre hombre que no podía dormir todo lo que necesitaba, Eso es, la víctima. ¿Qué te parece esto? Y si resulta que la noche anterior yo me había levantado a atender a David, ¿cómo crees que me podría haber visto? como alguien justo. De acuerdo. ¿Y quién es lo bastante sensible como para escuchar el llanto del niño? Bueno, en este caso, tú fuiste la persona más sensible, Y si soy sensible para escuchar a mi hijo, ¿qué opinión crees que tengo de mí mismo como padre? que eres un buen padre, En efecto, y si me considero todo eso, justo, trabajador, sensible y buen padre, ¿qué opinión crees que tengo de mí mismo como esposo? que eres un verdadero buen esposo, sobre todo porque te toca soportar una esposa como la que crees tener. Así es. Ahora reflexionemos un poco sobre el asunto. Para empezar, fíjate en cómo
Empecé a ver a Nancy después de haberme traicionado a mí mismo, perezosa, desconsiderada y todo eso. Piensa ahora en esto. ¿Crees que cualquiera de esas ideas y sentimientos sobre Nancy me invitan a reconsiderar mi decisión y a hacer que haga lo que en un principio sentí que debía hacer por ella? No, en absoluto. Entonces, ¿qué hacen esas cosas por mí? Bueno, te justifican que no te has hecho nada y te dan razones para permanecer en la cama y no atender a David. En efecto, si me autotraiciono, mis pensamientos y sentimientos empezarán a decirme que tengo justificación para lo que hago o dejo de hacer. Ahora vamos a ver cómo mis pensamientos y sentimientos hacen eso. Y para empezar, piensa en esto. ¿Cuándo crees que Nancy me pareció peor? ¿Antes o después de que me autotraicionara? Después, claro, En efecto, ¿y cuándo crees que me pareció más importante seguir durmiendo? ¿Antes o después de que me autotraicionara? supongo que después. Correcto. ¿Y cuándo crees que mis responsabilidades del día siguiente empezaron a ser más importantes? ¿Antes o después de que me autotraicionara? Después, Veamos otra pregunta. Examina de nuevo cómo empecé a ver a Nancy. ¿Supones tú que ella en realidad es tan mala como me pareció después de que me autotraicionara? no, supongo que no. Pero, ¿y si lo hizo? Quiero decir, si realmente fue una persona perezosa, desconsiderada y hasta mala esposa, ¿supondría esto alguna diferencia? Esa es una buena pregunta. Digamos, aunque solo sea por continuar con el argumento, que Nancy es perezosa y supongamos que generalmente también es desconsiderada. La pregunta que se nos plantea ahora entonces es, si se muestra perezosa y desconsiderada después de que yo me autotraicionara, también tendría que hacerlo antes. ¿No es así? Claro, si es perezosa y desconsiderada, lo es tanto antes como después. Muy bien, pero si fuera así, y fíjate muy bien en esta reflexión, creo que debería haberme levantado para ayudarla así ella fuera perezosa y desconsiderada. Antes de que me autotraicionara, no consideré sus defectos como razones para no ayudarla. Solo sentí de ese modo después de que me autotraicionara cuando utilicé sus defectos como justificaciones de mi propio comportamiento. ¿Tiene eso sentido? Supongo que tiene sentido. Veamos otra forma de pensarlo. Recuerda lo que hablamos hace un momento. Aunque Nancy fuese perezosa y desconsiderada, ¿cuándo crees que me lo pareció más? ¿Antes o después de autotraicionarme? Por supuesto que después. En efecto. Así que aunque fuese perezosa y desconsiderada, lo cierto es que al autotraicionarme la consideré más perezosa y desconsiderada de lo que era en realidad. Y eso en todo caso es a lo que hice yo, no ella. De acuerdo, capto la idea. Así que piénsalo. En la situación que hemos descrito, me autotraiciono y pienso que no me voy a levantar para ayudar a Nancy debido a lo que ella me está haciendo, porque la considero perezosa y desconsiderada y todo lo demás. Pero esa es la verdad. No, a ti te parece que es la verdad, pero no es así. En efecto, la verdad es que sus defectos me parecieron motivos suficientes para reflexionar si debía ayudarla o no, únicamente después de que yo había decidido no ayudarla. Me concentré en ella y exageré sus defectos solo cuando necesité justificar los míos. Al haberme traicionado a mí mismo, la verdad era precisamente todo lo contrario de lo que yo creía que era. Sí, supongo que tienes la razón. Y así fue como se distorsionó la imagen de Nancy. Pero considera también cómo se distorsionó mi imagen de mí mismo. ¿Realmente crees tú que yo soy tan justo, importante, responsable y sensible como yo pensaba que era? Me experimentaba a mí mismo como buen padre, buen esposo, pero realmente me estaba comportando en ese momento como tal. No, no actuabas así. Al mismo tiempo que estabas exagerando los defectos de Nancy, estabas minimizando los tuyos propios. Quiero decir, estabas exagerando tus virtudes propias. Así es, piénsalo. Me estaba viendo con claridad a mí mismo después de que me hubiera autotraicionado. No, ¿Y qué me dices de Nancy? ¿Crees que la veía con claridad después de haberme autotraicionado? no. Lo cierto es que no veías nada con mucha claridad que digamos. Así que una vez que me autotraicioné, mi visión de la realidad se distorsionó por completo. Entonces, Natalia, ¿dónde me encontraba después de haberme autotraicionado? ¿Que dónde te encontrabas? Sí, ¿dónde? Piénsalo. Antes de autotraicionarme, sentí que podía hacer algo para ayudar a Nancy, una persona con una necesidad que yo sentía que debía satisfacer. Vi la situación directamente. Pero después de haberme autotraicionado, se distorsionó la visión que tenía
tanto de ella como de mí mismo. Vi el mundo en una forma que justificaba mi fracaso. Mi percepción se distorsionó sistemáticamente a mi favor. La verdad es que después de haberme autotraicionado, no hice sino autoengañarme. Ah, ya comprendo. Al autotraicionarte entraste en la caja. Exacto. La autotraición es como entramos en la caja. Al traicionarme a mí mismo, entro en la caja y entonces me autoengaño. Después de que me hubiera traicionado a mí mismo, considera lo culpabilizadora que fue mi experiencia. Todas esas cosas de las que hemos hablado son pensamientos que tenía sobre Nancy, pero considera cuáles habrían podido ser mis sentimientos hacia ella después de haber entrado en la caja. Por ejemplo, supones que yo me sentía irritado, Sí, está claro que sí. pero piénsalo. ¿Crees que me sentí irritado con ella al principio cuando solo pensé que debía ayudarla? No, ¿Y qué me dices de la sensación de cólera? ¿Crees que sentí cólera después de haber entrado en la caja? creo que sí. Solo hay que fijarse en tu forma de considerarla. Si yo estuviera en una situación similar, estaría furiosa. Tienes razón. Creo que me sentí muy alterado por lo que consideraba como la insensibilidad de Nancy ante mi situación. Así que fíjate, mi culpabilización no se detuvo con mis pensamientos. Una vez en la caja, mis sentimientos también culpabilizaron. Y esos sentimientos decían, estoy irritado porque tú estás irritada. Estoy enojado porque tú has hecho cosas para enojarme. Una vez dentro de la caja, toda mi forma de ser era culpabilizadora y tanto mis pensamientos como mis sentimientos me decían que la culpa era toda de Nancy. Y para dejar las cosas claras, ¿tú crees que Nancy sí tenía la culpa? Me sentía irritado y enojado con Nancy tal como lo indicaban mi irritación y mi enojo. ¿Crees tú que mis pensamientos y sentimientos me estaban diciendo la verdad? Piénsalo del siguiente modo. ¿Qué fue lo único que ocurrió en toda esta historia entre el momento en el que no estaba ni irritado ni enojado y el momento en que lo estaba? Tu decisión de no hacer lo que sentiste que debías hacer. Tu autotraición. En efecto, eso fue lo único que pasó. Entonces, ¿cuál fue la real causa de mi irritación y mi enojo con Nancy? Tu autotraición. Creo que entiendo la idea de la autotraición. Si lo he entendido bien, cada uno de nosotros como personas tenemos cierto sentido de lo que necesitan los demás y de cómo ayudarlos. ¿No es así? Así es. Y si tengo esa clase de sentido y actúo en contra de él, entonces estoy traicionando mi propio sentido de lo que debería ser por alguien. A eso lo llamamos autotraición, ¿correcto? En efecto, así es. Y si me traiciono a mí misma, hace que empiece a ver las cosas de manera diferente, hasta llegar al punto que se distorsiona la visión que tengo hacia los otros, hacia mí misma, hacia las circunstancias y todo lo demás, lo que hace que empiece a sentirme a gusto con lo que estoy haciendo. Así es. Empiezas a ver el mundo en una forma en que te invita a sentirte justificada en tu autotraición. Entonces entro en la caja cuando me traiciono a mí mismo. Sí, hasta ahora hemos aprendido cómo entrar en la caja. En este punto ya estamos preparados para considerar cómo llevamos cajas con nosotros. ¿Qué? ¿La llevamos con nosotros? Sí, fíjate que después de haberme autotraicionado, me vi a mí mismo de formas autojustificadoras. Por ejemplo, me vi a mí mismo que es trabajador, importante, justa y sensible, o que es buen padre y buen esposo. Pero acá se nos plantea una cuestión importante. ¿Acaso tuve la necesidad de mentirme considerándome de estas formas autojustificadoras antes de autotraicionarme? No, no lo creo. Correcto. Esas formas autojustificadoras de verme a mí mismo surgieron en mi autotraición cuando yo necesité justificarme. Eso tiene sentido. Esas son las formas que adoptan mis cajas cuando las llevo conmigo a situaciones nuevas. Ahora pensemos en imágenes autojustificadoras. Ciertamente es bueno pensar en los demás, pero en realidad, ¿en quién estoy pensando cuando me convenzo a mí mismo de que estoy pensando en los demás? Supongo que en mí mismo. Exactamente. Así pues, mi imagen autojustificadora me miente. Me dice que estoy concentrado en una cosa, en este caso en los demás, cuando en realidad no hago otra cosa sino que concentrarme en mí mismo. De acuerdo, pero ¿qué me dices de pensar que soy muy inteligente o saberlo todo? ¿Hay algún problema en eso? Veamos, digamos que por ejemplo tienes una imagen autojustificadora según la cual lo sabes todo. ¿Cómo crees que te sentirás con respecto de alguien que te sugiera algo nuevo? Supongo que me sentiría resentida o procuraría encontrarle algo erróneo a su sugerencia. Correcto. Y siendo así, ¿crees que en la próxima ocasión se acercaría a ti para brindarte nuevas ideas?
No, supongo que no. Ya comprendo lo que quieres decir. Mi imagen autojustificadora es precisamente la que en ocasiones me impide enterarme de lo que necesito saber. Eso es. Y si tengo esa imagen autojustificadora, ¿crees acaso que lo que más me importa es saberlo todo? No, supongo que tu mayor preocupación serías tú mismo, la imagen que ofreces a los demás. Exactamente. Y esa es la naturaleza de la mayoría de las imágenes autojustificadoras. ¿Tiene su sentido para ti? Sí, lo comprendo. No es que me guste necesariamente, pero lo comprendo. Creo que tengo mucho trabajo pendiente. Sé a qué te refieres. Yo también tengo mucho trabajo pendiente. Hasta ahora hemos analizado la experiencia de alguien que está en la caja, pero como podrás imaginar, mi caja causa un gran impacto en los que me rodean. Y si estoy aquí dentro de mi caja, ¿qué estoy emitiendo hacia el exterior? ¿Qué emites? ¿Qué les estoy haciendo a los demás si estoy dentro de la caja con respecto de ellos? Ah, ya. Bueno, supongo que los estás culpabilizando. Correcto. De modo que si estoy aquí en la caja, culpabilizo a los demás. Y eso nos plantea una cuestión importante. ¿Crees tú acaso que los demás cuando se relacionan con nosotros van pensando, vaya, qué rico que alguien hoy me eche la culpa, hoy me siento con muchas ganas de que me culpabilicen? De acuerdo, lo entiendo. Yo tampoco lo creo. Generalmente la gente va por ahí pensando, fíjate, no soy un tipo perfecto, pero por lo menos estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo teniendo en cuenta las circunstancias. Y dado que siempre estamos cargando con nuestras imágenes autojustificadoras, si yo estoy dentro de la caja, estoy invitando a los demás a qué. Supongo que tu culpabilización invitaría a los demás a estar dentro de la caja. Exactamente. Al culpabilizar invito a los demás a que entren en la caja y entonces ellos me culpan a mí por haberles culpabilizado injustamente. Y naturalmente mientras ellos están dentro de la caja, se sienten justificados de culpabilizarme y sienten que mi culpabilización es injusta y entonces me culpabilizan aún más y así sucesivamente. Te darás cuenta de que cuando alguien está dentro de la caja siempre surge esa misma pauta autoprovocada. Permíteme darte un ejemplo. Tengo un hermano de 18 años llamado Andrés que vive conmigo. Si te soy franco, la relación con él siempre ha sido problemática. Lo que más me saca de quicio es que siempre regresa tarde en la noche a casa. Imagínate ahora que estoy dentro de la caja con respecto de Andrés. Siendo así, ¿cómo crees tú que lo considero a él y al hecho de que siempre regrese tarde a casa? Bueno, seguramente te parece irresponsable. Muy bien, ¿y qué más? Posiblemente pienses que es un joven que solo causa problemas y que no muestra ningún respeto. Ahora bien, si yo estoy dentro de la caja y veo a Andrés como alguien irresponsable que causa problemas y es irrespetuoso, ¿qué cosas crees que puedo hacer en una situación así? Bueno, probablemente le castigarías severamente y seguramente empezarías a criticarlo mucho. Muy bien, algo más. Sí, empezarías también a controlarlo para estar seguro de que no se metan problemas. Bien, ahora pensemos que Andrés está dentro de la caja con respecto de mí. ¿Cómo crees que él empezaría a ver mis controles, castigos y críticas? Probablemente te considere como un dictador o quizás como un hermano poco comprensivo y muy intrometido. Y si Andrés se traiciona a sí mismo y me considera como un hermano poco comprensivo, controlador y dictador, ¿crees tú acaso que él va a desear llegar a casa temprano o tarde? Tarde, desde luego, mucho más tarde. De hecho, es muy probable que no haga nada de lo que a ti te gustaría que hiciese. En efecto, así que continuamos así indefinidamente. Piensa en un momento, nos provocamos el uno al otro para hacer más de lo que decimos que no nos gusta del otro. Si en esta situación me preguntaras qué es lo que más deseo yo en el mundo, ¿qué crees que te podría contestar? Que Andrés sea más responsable, menos problemático y todo eso. Precisamente, y según lo expuesto, ¿qué es lo que consigo al estar en la caja? Invito al otro a que haga lo que yo deseo. No, antes al contrario, parece que invitas a hacer lo que más detestas. En efecto, invito a Andrés a que haga precisamente lo que yo más detesto de Pero él. eso es una locura. ¿Por qué ibas a hacer eso? ¿Por qué permitir que las cosas sigan ese curso? Esa es una magnífica pregunta. La respuesta es que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Recuerda que estoy dentro de la caja, autoengañado. Y dentro de la caja no veo nada con claridad. Estoy ciego ante la verdad, tanto de mí mismo como de los demás. Ciego incluso ante mis propias motivaciones. Permíteme darte un ejemplo de algo que sucedió en esta misma situación para demostrarte lo que quiero decir. Como puedes haber imaginado, he estado dentro de la caja con respecto de Andrés y probablemente he hecho todo eso que dijiste.
controlarlo, vigilarlo, criticarlo. He hecho todo eso. Pero no se trata tanto de lo que he hecho, sino de la actitud que tenía cuando lo hacía. Creo que el castigo, incluso el duro, puede servirle a un niño. Mi problema es que cuando castigué a Andrés, no lo hice porque él lo necesitara, sino más bien porque me sacaba de casillas la forma que él tenía de complicarme la vida. En consecuencia, el problema con el castigo y todo eso fue que lo hice mientras estaba dentro de la caja. Y por esa razón no veía a mi hermano como una persona que necesitaba ayuda, sino como un objeto al que podía culpabilizar. Y eso fue lo que él sintió y a lo que él respondió. Hace aproximadamente un año, en medio de toda esta lucha, un viernes en la noche me preguntó que si podía usar el coche. Yo no quería que lo usara, así que le impuse una condición bastante severa, diciéndole que tendría que regresar muy temprano en la noche, convencido de que no aceptaría. Claro, puedes llevártelo, le dije así con actitud autosuficiente. Solo si regresas antes de las 10:30. Me dijo de acuerdo, tomó las llaves y se fue. Yo me dejé caer sobre el sofá, muy agobiado y jurándome nunca más volverle a prestar el coche. Pasé la noche angustiado. Cuanto más pensaba en ello, más furioso me sentía con mi irresponsable hermano. Recuerdo que miré las noticias de las 10 y no dejaba de estar furioso con Andrés. Seguía pensando en todo esto cuando sentí el chirrido de las llantas del coche junto a la casa. Recuerdo que miré la hora y era las 10:29. ¿Y sabes qué pasó? Justo en ese instante sentí un aguijonazo de desilusión. Pero piensa esto. Se podría decir que esa noche lo que más yo hubiera deseado es que Andrés fuera responsable, cumpliera su palabra y se mostrara digno de confianza. Pero cuando fue responsable, cuando cumplió lo que se había comprometido a hacer, cuando se mostró digno de confianza, ¿tú crees que yo me sentí feliz? No, no te sentiste feliz. Y que cuando él entró corriendo a la casa jubiloso diciendo, hermano, lo logré, ¿qué fue lo que yo le podía haber dicho? ¿Crees acaso que le di unas palmaditas en la espalda diciéndole, buen chico? No, probablemente le dijiste algo así como, sí, pero no deberías haber hecho chirriar las llantas. Y en efecto, lo que realmente le dije es, sí, claro, pero esperaste hasta el último minuto, no. Observa que cuando quiso ser responsable, yo no dejé que lo fuera. Eso sí que es extraño. Sí, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Acaso lo que yo realmente deseaba era que mi hermano fuera responsable? Supongo que no. Claro que no. Cuando estoy en la caja lo que más necesito es sentirme justificado. Y si me hubiera pasado toda la noche e incluso un poco más de tiempo culpabilizando a mi hermano, ¿qué crees que hubiera necesitado de él para sentirme justificado, para yo sentirme bien? Habrías necesitado que él fallara para tener la justificación para culpabilizarlo. Necesitabas que él mereciera ser culpabilizado. Pues bien, cuando estoy en la caja necesito que la gente me cause problemas, necesito tener problemas. ¿Recuerdas hace un momento cuando me preguntaste si es posible dirigir una empresa estando todo el tiempo fuera de la caja? Sí, lo recuerdo. Y que luego concluimos que esa pregunta está mal planteada porque es posible realizar casi cualquier comportamiento, es decir, ser duro, blando o lo que sea, tanto dentro como fuera de la caja. Sí. Pues bien, planteemos esta importante pregunta en un contexto más amplio. Piensa en esto. ¿Quién necesita sentirse arrollado? ¿La persona que está dentro de la caja o la que está afuera? La que está dentro de la caja. Correcto. Fuera de la caja no saco nada en limpio viéndome arrollado. No lo necesito. Pero en la caja no deseas realmente ser arrollado por el otro, ¿verdad? Eso es cierto. No pretendo decir que cuando estamos dentro de la caja disfrutamos teniendo problemas, nada más lejos de la realidad. De hecho, los detestamos. Pero recuerda que cuando estamos dentro de la caja somos ciegos a la verdad, tanto de nosotros mismos como de los demás. De hecho, Andrés y yo nos aportamos una justificación mutua tan perfecta que es casi como si estuviésemos en connivencia para hacerlo así. Es como si nos dijéramos el uno al otro, mira, yo te maltrato para que tú puedas acusarme por mi mal comportamiento. Desde luego nunca nos hemos dicho algo así ni lo hemos pensado, pero nuestra provocación y justificación mutua está tan perfectamente coordinada que da la impresión de que nos pusimos de acuerdo. Por eso cuando una o más personas están en la caja, una con respecto de la otra, y se traicionan mutuamente, decimos que entre ellas se produce una connivencia. Por el solo hecho de estar en la caja, provoco en los demás los mismos comportamientos que digo detestar en ellos. Y entonces ellos provocan en mí los mismos comportamientos que dicen detestar en mí. La verdad es que una vez en la caja nos damos mutuas razones para permanecer en ella. Esa es la cruda realidad. Bastante cruda. Cuando estoy en la caja, ¿quién creo que tiene el problema? Los demás, Pero cuando estoy dentro de la caja, ¿quién tiene realmente el problema? tú, ¿Y qué provoca mi caja a los demás? los incitas a que te traten mal. Así es, mi caja provoca problemas en los demás.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué haré si alguien quiere corregir el problema? ¿Te resistirás? Exacto. Porque cuando estoy en la caja, ¿en quién o en qué me concentro? Supongo que en ti mismo. Exacto. Permíteme volver a preguntar. ¿Qué es lo que impide que me concentre en otra cosa cuando estoy dentro de la caja? No te puedes concentrar porque estando dentro de la caja solo piensas en ti mismo. Así es. Dentro de la caja para mí no existe nada más. La autotraición es el germen que provoca la enfermedad del autoengaño. Y tal como sucedía con la fiebre puerperal, el autoengaño tiene muchos síntomas diversos, que van desde la falta de motivación y compromiso hasta problemas graves de comunicación. Y todos estos síntomas son los que matan o perjudican seriamente a las organizaciones. Y todo eso sucede porque quienes son los portadores del germen no saben que lo son. Pero ocurre siempre esto con los negocios. Después de todo, la anécdota que tú planteas solo hace referencia a no levantarse en la mañana a atender al niño que llora. Y eso no pasa en las organizaciones. Eso es cierto, tienes razón. No obstante, hay mucha gente que deja de hacer cosas por sus compañeros cuando sintieron que deberían haberlo hecho. Una vez que nos autotraicionamos, entramos en la caja, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la tienda, donde sea. Y una vez en la caja, el autoengaño provocará la misma clase de problemas que causó en el ejemplo del bebé. Pues bien, para descubrir cómo podemos solucionar la autotraición, es muy importante tener presente que los que nos rodean son qué. Personas, no objetos. Muy bien, ahora posiblemente te estés preguntando cómo puedo salir de la caja. Así es. La gente responde principalmente a lo que sentimos por los demás en el interior, al margen de lo que hagamos exteriormente. Y lo que sentimos por los demás depende de si estamos dentro o fuera de la caja con respecto de ellos. Es importante conocer el nombre de las personas. He descubierto que si no me intereso en conocer el nombre de las personas, probablemente no estaré realmente interesado en ella como persona. Ello no quiere decir que funcione necesariamente a la inversa. Es decir, puedo conocer los nombres de todas y cada una de las personas, pero eso no va a evitar que sean solo objetos para mí. Pero si ni siquiera trato de realizar el esfuerzo de recordar el nombre de alguien, eso en sí mismo ya es para mí una indicación de que probablemente trato a esa persona como un objeto y de que estoy metido en la caja. Solo se puede estar fuera de la caja si quien recibe el mensaje es una persona para quien lo transmite. Eso es lo que significa estar fuera de la caja.